Caí como año viejo, dice. Qué mal, viejo. Qué horror. Para esta nota tan interesante en cuenta, además, le damos la bienvenida al especialista, doctor José Letort, muy gentil, gracias por estar junto a nosotros. Y en realidad ha generado mucha inquietud de parte de nuestros televidentes, quienes nos han solicitado este tema. ¿Qué puede pasar? ¿Existe una afectación por este ruido permanente que ya se empieza a escuchar de generadores de energía en todas las ciudades del país? Bienvenido, doctor. Cuéntenos, ¿cuánto puede llegar a afectarnos? Bueno, antes que nada quiero agradecerles por la invitación porque yo creo que esto de los generadores, todo el mundo está pensando si tendremos alguna consecuencia dentro de la audición y en otros órganos del estar expuestos a este ruido y a la contaminación que generan los generadores. Sí. Y antes que eso quería decirle que al señor que le regalaron las 8 horas de orquesta va a tener trauma acústico y tiene que venir a vernos porque claro, 8 horas de acuesta es bastante, ¿no? Sí, creo que quería dejar solo a todos los invitados. Sí. Pero bueno, cambiando. A ver, yo creo que esto de los generadores que está creando mucha expectativa tiene razón de ser, porque el ruido a ciertas intensidades sí daña la audición. Y los daños generados por ruido en la audición producen daños irreversibles, es decir, sordera irreversible. Ahora, depende mucho de qué tamaño es el generador para ver el ruido que genera, el tiempo de exposición que uno puede estar y que eso va a generar el daño, y también la proximidad que tiene del generador. Hay muchas personas, claro, estos generadores es complicado, porque ¿cómo le digo a mi vecino que tiene un negocio que apague el generador cuando realmente necesita vender porque estamos golpeados? Entonces se vuelve algo constante que me pasa también a mí, que también hasta me afecta el sueño, porque está sonando toda la noche y no sé si estoy durmiendo bien por los generadores. Pero existe, o que nos cuente más o menos el rango que en nuestros oídos podrían soportar un sonido, porque hoy en día me parece que hay aplicaciones también que podemos estar midiendo y decir, a ver, este generador está pasando los rangos de que mis oídos podrían estar siendo afectados y qué soluciones podríamos tener, porque hay mucha gente que, sobre todo la gente de servicio, que tiene que trabajar en fábricas, en eso, usan protección porque es parte de la seguridad industrial, pero hoy en día no sabemos, pues, en el edificio de seguridad industrial y estamos todos ahí con el motor. A ver, depende un poco el tamaño, como les decía, del generador. No es lo mismo un generador para un pequeño local que un generador para un condominio. El ruido que generan es diferente, puede variar desde 85 decibeles hasta 110 decibeles. Y el daño depende también de la intensidad. ¿Cuánto aguanta el decibeles nuestros oídos? Por ejemplo, una exposición a 90 decibeles puede aguantar hasta 8 horas sin causar daño. Si sube a 95 decibeles, aguantará 4 horas. Si sube a 100 decibeles, 2 horas, y así sucesivamente hasta 110 decibeles, 120 decibeles, que ya no aguanta ninguna exposición el oído. Y si estamos en un generador de 110 decibeles, el simple hecho de aproximarnos unos minutos puede causar daños que a la larga pueden ser irreversibles. Doctor Letort, ¿cuáles serían estos daños irreversibles y sobre todo cuáles serían las protecciones que usted nos recomienda? ¿Qué medidas de protección o de precaución deberíamos tener quienes estamos quizá cerca a estos generadores? A ver, hay daños que son definitivos, pero otros daños que son temporales cuando el tiempo de exposición ha sido corto. Les ha pasado a muchos tal vez que van a la discoteca, llegan a la casa y están con los oídos tapados, pero al día siguiente se destapan y vuelve a la normalidad. Si eso se va repitiendo, el daño ya puede ser permanente. Entonces, hay daños que son reversibles cuando el tiempo de exposición ha sido corto y hay daños que son definitivos del oído. El daño del oído se produce en lo que se llama el oído interno, que es la parte más interna del oído, y se destruyen unas células que llaman células ciliadas, que son las que van a transmitir el sonido al cerebro, y la destrucción de estas células no tiene tratamiento cuando ya es un daño que ha estado ahí y es permanente. Y bueno, ahorita estamos hablando con el tema de los generadores, pero hay que hacer un mea culpa. Casi nunca vamos a visitar al especialista que nos vea en el tema de nuestros oíditos. Si es que acudimos es porque ya realmente algo pasó, pero no tenemos como la buena costumbre de ver cómo está el tema de nuestros oídos. Sobre todo cuando tenemos una jefa que tiene una voz como taladro de dentista. O sea, ya me está hablando acá, entonces ya tengo sordo. Pero ¿cuánto deberíamos visitar a un especialista? Porque deberíamos, sobre todo las personas que vivimos en la ciudad, vivimos también con una contaminación de sonido muy fuerte. Sí, a ver, el daño del oído dependerá de la ocupación.
Por ejemplo, si estamos expuestos a unos gritos permanentemente, sí valdría la pena ver si eso está causando algún daño. Si tuvimos un trauma acústico agudo, si estuvimos en una explosión, una camareta al lado, hay que visitarle. Pero hay ciertos signos que nos dicen que puede estar ahí incubándose un daño del oído interno y es el zumbido del oído. El zumbido. El zumbido. ¿Y el mareo también, mareos también podrían? Sí, pero eso ya es más adelante. Pero lo primero es el zumbido. Si uno está trabajando en un ambiente ruidoso y empieza con un zumbido, que es el famoso acúfeno, tinnitus, es lo mismo. Si tenemos este zumbido, puede ser una pequeña señal de alarma de que ya hay algún daño del oído que probablemente esté ahí y que sí es tiempo y se puede proteger y evitar que esto avance. Solamente para cerrar, doctor, ¿sirven estos taponcitos o estas ya que son esta suerte de headphones grandes, cobertores de los oídos? ¿Qué recomiendas el que estamos expuestos? A ver, depende un poco el nivel de exposición del ruido para el nivel de protección. Correcto. Si es una exposición que no es muy intensa, los intracanalares pueden ser suficientes. Pero si estamos expuestos, por ejemplo, ahora en este caso, si es la persona que va a dar mantenimiento a un generador de luz que genera 100 o 110 decibeles, hay que usar los protectores en casco, es decir, los son completos. Excelente. Muchísimas gracias, agradecemos a nuestro especialista, el doctor, el médico especialista José Lector, que nos acompañó el día de hoy, pero sin antes también hacer la pregunta del día. ¿Cuándo se debe depositar el regalo de bodas? ¿Antes o después de la fiesta? ¿Qué opina usted? Les voy hablando de eso, yo creo que primero tiene que ser espontáneo, ¿no? O sea, Claro. pero ahora ya es obligatorio. Sí. En otros países uno calcula, este matrimonio, mi puesto le va a costar al que me invita, digamos, $120. Entonces tengo que dar un regalo equivalente a lo que va a costar mi puesto. ¿Pero usted es team de antes o después? Antes, yo creo que yo antes. Pero también, sí sí. nos pasa que hacemos después. Sí. Sí. Es que Con cierta sí, frecuencia. Es que me acuerdo. Ay, me olvidé. 3 años después. Ay, me olvidé de depositarles a los novios. Puede pasar eso. Muchas gracias, Muchas gracias, doctor. doctor. Ya ve, todo hay que evaluar, todo hay que evaluar. Muy bien.